Bueno, Estamos grabando, así que vamos a dar parece inicio. ¿Damos Felipe inicio Trujillo entonces? Braller, ¿cierto? que Marisa. Perfecto. Hola, buenas tardes. En el nombre de la carrera de Arquitectura Sur-Sur de la Universidad del Desarrollo, les damos la bienvenida a esta última charla del ciclo de conferencias Sur-Sur. Hoy modera Juan Pablo Grau, arquitecto UDD y docente de nuestra facultad. Juan Pablo, te paso la palabra para que presentes a nuestro invitado. Vale, gracias. Bueno, hoy estamos cerrando el ciclo de estas 3 charlas que hemos tenido esta semana. Hoy día, bueno, agradecer obviamente a la facultad por la invitación a esta moderación, y principalmente a nuestro invitado de hoy, que es Felipe Graliert. Felipe es, me imagino, el fundador de la oficina Felipe Graliert Arquitecto, que es una oficina de arquitectura y gestión territorial que ya tiene más de 10 años de experiencia y que está liderada desde la ciudad de Valdivia, trabajando principalmente en el sur de Chile y la Patagonia. La oficina se enfoca en el diseño de viviendas de diversas escalas, tanto privadas como colectivas, y en el diseño, desarrollo y gestión para grandes paños del territorio. Según su declaración, la filosofía de la oficina es trabajar en el diseño de proyectos de arquitectura y territorio desde una estrategia simple, atemporal y contundente, siempre vinculada al contexto y sus materiales. Además, Felipe, entiendo que ha sido docente, ha participado en varios concursos y hoy día está invitado, creo yo, en estas 3 charlas como para mostrar un poco su forma o cómo hacemos la llegada a estos proyectos de distintas escalas, que a mí personalmente me tienen bien intrigado cómo pasamos de esta gestión territorial hasta estos proyectos bastante mínimos, ¿ya? Así que Felipe, hacer la invitación a que vamos a partir, y a todos los que están aquí hoy día conectados, tratar de que hagamos una presentación y un rato agradable, y que estén todos los micrófonos abiertos para que podamos hacerlo lo más amigable posible. Felipe. Gracias Juan Pablo, gracias Marisa, gracias a la universidad y en especial al José y a Miguel que me contactaron. Tuvimos un Zoom anterior en que conversamos, nos caímos bien y dijimos, bueno, ya, hagamos una conversación. Lo que hablamos con José y Miguel fue que en definitiva yo no quería hacer una presentación tan dogmática o tan académica, sino que hagamos una cosa súper horizontal en que conversemos de los proyectos, conversemos un poco de un proyecto en particular, porque entiendo que la universidad tiene una experiencia detonante o una serie de experiencias detonantes que lo que intentan hacer es quizás darle una bajada de este mundo tan académico a una suerte de realidad en todo sentido, territorial, constructiva, social, cultural, religiosa, deportiva, climática y la que se nos ocurra, a los estudiantes y sacarlos de la sala. Dicho eso, le doy un saludo a todas y todos los que estén conectados y les comparto la presentación, a ver qué opinan. Oye, todos me pueden interrumpir cuando quieran, pueden hacer una pregunta cuando quieran, porque si no se transforma en un monólogo y es súper aburrido. Así que, por favor, todos bienvenidos, el que sea. Si quiere que vuelva atrás en una diapositiva, que vaya hacia adelante. De verdad que total libertad. ¿Les comparto entonces? Sí. Ahí debería estar ahí en pantalla completa. Sí, ahí está perfecto. Ya. Esta charla está partida en, digámoslo así, 2 mitades. Una primera mitad es, como creo que todos los arquitectos siempre mostramos los proyectos, en que intentamos ocultar las pifias, en que intentamos, de alguna manera, camuflar todo lo que no nos gustó del proyecto, tanto en la representación verbal, representación gráfica, discursiva, y todas las otras representaciones que podrían estar involucradas. Quiero partir, y después, perdón, en la segunda mitad voy a tratar de desenmascarar eso, y lo voy a mostrar un proyecto que a mí me gusta mucho, lo hicimos hace un año, y fue algo así como una suerte, porque la verdad es que apareció de la nada, y ahí les cuento por qué. Y ahí es donde creo aparece una enorme distancia, que creo que como arquitectos deberíamos empezar a derribar. Entiendo que hay muchos estudiantes conectados, entonces es una conversación, no quiero decir charla, que está más bien pensada para los estudiantes,
Creo que, derivado de lo que les comentaba antes, que conversé con el José y Miguel de las experiencias detonantes, quiero tratar de hacer ver cómo cualquier arquitecto, sea yo o el que fuese, en algún minuto determinado se puede resetear y cambiar su modus operandi para tener una mejor bajada a proyecto y las consecuencias que este pueda tener. Ups, no puedo pasarla de... acá. Esta especie de lista la hice más o menos hace 6 años, yo creo que, no la modifiqué, pero yo creo que ella es bastante más dramática, y me asustó mucho y me dio a entender que en definitiva lo que tenía que intentar hacer, y que también traté de leer de muchos arquitectos, era que había una suerte de agenda propia, que el arquitecto, más allá del encargo que tuviese, tenía una agenda propia que estaba relacionada a la manera en la que representaba sus proyectos, cómo proyectaba, desde dónde proyectaba, cómo entendía el territorio, o todas las otras variables que podrían estar involucradas en un proyecto en particular. Entonces, hice el ejercicio y me di cuenta que yo mismo, lo conversé esto con varios amigos arquitectos, con Juan Sosa, con Iván Bravo, con Nico El Río, lo he conversado hartas veces, visitamos algo así como el 0,0.1% de las obras que nos podrían interesar. El que va a París visitará una obra, el que va a Chicago visitará otra, pero en realidad eso representa la nada respecto de la cantidad de obra que consumimos. Nosotros consumimos un 99.9% de obra del Instagram, del WhatsApp, del Facebook, o de todas las redes sociales, o de la Croquis, o de la 2G, o de la revista que fuese. Nos demoramos en construir más o menos un 53% del tiempo el proyecto, desarrollar el proyecto, juntarnos con el cliente, coordinarlo, etcétera, pero la obra se demora menos, se demora un 47%, es decir, estamos más tiempo desarrollando el proyecto de arquitectura que ejecutando la obra de ese proyecto. Entonces pasamos de que visitamos proyectos a que leemos proyectos, y pasamos de que construimos proyectos a que estamos más tiempo proyectándolos. Y eso me llevó a decir, chuta, parece que es interesante o podría ser relevante que el arquitecto entienda que su proyecto, y no quiero decir con esto la obra, podría ser mucho más amplio que simplemente el objeto construido. Juan Pablo, la Marisa, el José, Miguel y todos los docentes académicos del desarrollo de todas las universidades hacen proyectos a través de la academia. Muchos arquitectos hacen proyectos a través de la teoría y la crítica. Y yo dije, bueno, ¿cómo podemos hacer para alguna manera, en vez de construir proyectos, construir discursos? Ya que tan poco se construye y es tan poco lo que visitamos. Y ahí digo, o pensé en ese tiempo, y no sé si todavía estoy tan de acuerdo, pero bueno, por el momento sí, podríamos pasar a entender, en vez de la obra como discurso, el discurso como obra. Yo creo que esto es súper importante para los estudiantes, porque en definitiva podríamos decir que desde que uno empieza a estudiar arquitectura podría empezar a construir un discurso, más allá de cómo ese discurso se lleva a cabo, se desarrolla, si el proyecto es lindo o es feo, si cumple con uno canon u otro. Voy a pasar a la siguiente. Y yo me armé una manera que puede ser correcta o no, ojalá lo podamos debatir, en que traté de, a través de una factorización común, sacar al proyecto o mis intereses personales como arquitecto, que creo que todos los tenemos, de la ecuación. En que adentro de esos paréntesis queda todo lo demás. Todo lo que, como arquitecto, si ustedes lo quieren ver así, con ego, narciso, o bajo una mirada un tanto egocéntrica de la profesión, queremos lograr, ¿no es cierto? Como cuando tratamos de enchufarle a un cliente una cierta geometría, una cierta forma, o un cierto ángulo, o un cierto material, y en realidad el proyecto está sometido por ese todo lo demás, y por circunstancias. Pero bueno, yo traté de independizar lo que para mí iba a significar proyecto, y eso tiene que ver con 3 puntos clave, en que ese proyecto, que puede ser proyecto de oficina, proyecto en el territorio, proyecto de una línea de obras en común, o etcétera, en un marco mucho más amplio que una obra en específico, estaba marcado por 3 puntos. Uno, prefigurativo, que serían las etapas en que se dibuja, se raya, se negocia con clientes, etcétera, y que derivaba después en un atlas ortográfico, es decir, algo así como las reglas bajo las cuales se iba a ejecutar un lenguaje de arquitectura y cómo representa esa arquitectura. Después un atlas, perdón, un mundo configurativo, una configuración, que es un atlas caligráfico, que es cómo esa ortografía tiene la capacidad de generar un lenguaje, y ese lenguaje es bello o no es bello. Y un atlas fotográfico, que era como la última etapa en la que se representaban los proyectos que se ejecutaban o no se ejecutaban de tal o cual manera. Lo prefigurativo informaba a lo configurativo
y esto configurativo formaba el proyecto, y una vez que, como conversábamos con Juan Pablo, el proyecto resultaba bien o resultaba mal, volvía a deformar lo que eventualmente sería una cuestión que lamentablemente uno tiene después de necesitarla, que se llama la experiencia. Y todos estos 3 puntos giraban alrededor de lo que trato de entender como proyecto, que insisto, es mucho más que el simple proyecto como obra. En la oficina puede ser un proyecto, etc. En esa insistencia como de tratar de encontrar una agenda, dibujamos en la oficina todo con pluma negra 01, con pluma negra al 50%, que nos arroja este gris. También en 01 solo hacemos alzados, secciones isométricas y plantas, con el objetivo de poder tener mayor libertad en otras cosas. Es decir, dijimos, mira, vamos a hacer axonométricas, isométricas, no vamos a hacer caballeras ni militares, no nos vamos a guiar por lo que podría estar o no de alguna manera trendy en el momento, vamos a dejar que todos los proyectos tengan una concatenación gráfica más o menos similar. Insistiendo en eso, intentamos, aunque a veces no resulta, después voy a mostrarles por qué, trabajar con geometrías simples, cuadrados, triángulos y círculos, solo con esas primitivas, y a través de estas primitivas y su repetición, alteración, modificación y escala, generar la mayor cantidad de proyectos posible. Ahora sí me refiero a proyectos de arquitectura. Todo lo respaldamos en una hoja carta, la hoja que puede imprimir cualquier persona en su casa, y usamos solamente 2 tipografías, Didot y Helvética. Y luego, en una especie de talk personal, tratamos de llevar un respaldo, una especie de atlas o de colección de cada una de las series de proyectos que van apareciendo, se ejecuten o no, sean lindos o no. Los tratamos de administrar en esta biblioteca. ¿Para qué? Para que en definitiva un proyecto pueda eventualmente contaminar al otro y no tengamos que estar inventando la rueda. Yo creo que un arquitecto tiene que trabajar sobre lo que ya se ha hecho, no tenemos que estar siempre diciendo yo voy a crear el nuevo diseño, yo voy a crear un nuevo movimiento, qué sé yo. Y por eso aparecen estas suertes de colecciones en que se van categorizando los distintos proyectos de la oficina. Ahora les muestro los 3 atlas con los que trabajamos, ortográfico, caligráfico y fotográfico. Que lo que intentan hacer de alguna manera es como separar, por decirlo así, lo que era el proyecto de arquitectura, se haya construido o no, en 3 momentos que se puedan relacionar de ida y vuelta entre ellos, y así empezar a generar un cuerpo de proyecto que haga que el momento en el que se encuentre la oficina o el proyecto oficina fluya de una manera más bien amigable, y no tengamos que estar siempre editando la manera en la que representamos nuestra idea de manera nueva. Este es un ejemplo en el atlas ortográfico de los emplazamientos que trabajamos para el proyecto, súper insistente con una serie de cuestiones topográficas, de sol, de iluminación, etc. En que, bueno, no sé si alcanzan a ver, pero están todos los proyectos dibujados en el centro, y hay todo un proceso gráfico para lograr representarlo así. Esto fue ida y vuelta, nos equivocamos muchas veces en cómo queríamos lograr decir así vamos a mostrar los emplazamientos de los proyectos. Luego ese atlas ortográfico también está complementado con una serie de dibujos, a veces son en alzado, como esta casa, 2 casas que están en el río en Valdivia, a veces son en isométrica, como estos 6 departamentos que estamos diseñando en Isla Teja. Esta es La Indulgencia, un proyecto que les voy a mostrar después. A veces son alzados nada más, a veces son secciones, como esta casa que estamos haciendo en la salida norte de Valdivia. Y nuevamente, todo dibujado con el espesor 1 en negro, en corte, y gris de 50% de opacidad, por decirlo así, en gris. Y luego hay una etapa en que ese mismo atlas ortográfico deriva en 2 cuestiones que no son fundamentales. Una es entender la arquitectura y otra es entender la estructura. En general en los proyectos, prácticamente el calculista me dice, pero ¿para qué haces trabajo que no debería estar haciendo? Porque en realidad el calculista es el que debería estar viendo esta isométrica acá, pero al final tiene repercusiones súper importantes en tiempos de obra, en ejecución, en coordinación, etc. Entonces el atlas ortográfico termina con este tipo de resultados. Después viene el atlas caligráfico, que es donde
todos los proyectos entran a una especie de piscina volumétrica, en que nuevamente se pueden diferenciar por ser plantas, alzados, isométricas, o pueden estar construidos en base a esto que, por ejemplo, el sistema estructural de una casa que hicimos en Puerto Vara, o en cómo la panelización de este proyecto, que era en ZIP, una cabinita chiquitita en niebla, podría generar una fachada. Esta es la Indulgencia, esta es una cabina en Los Aromos, etc. Y ese atlas caligráfico, al mismo tiempo, nos arrojaría lo que, combinado con el pedacito estructural que les comenté del atlas ortográfico, una manera de operar y de construir un proyecto de arquitectura. Esta es la casa en Rebellín, esta es una cabina en niebla blanca muy simple que hicimos hace ya como 10 años. Esta es la cabina en Los Aromos, y esta es, perdón, en el río San Pedro, y esta es la cabina en Los Aromos. En que en común tienen que todas son en madera, no trabajamos en madera laminada, son en madera, digamos, de ferretería o de barraca, y que comparten la modulación y el trabajo desde el material. Después viene el atlas fotográfico, en que insistimos un montón en de qué manera los proyectos se muestran. Siempre trabajamos con un horizonte en el centro de la imagen, siempre con una imagen cuadrada, súper insistente respecto a ese rigor que nos enseñaron desde siempre. Y de alguna manera tratar de construir un atlas fotográfico que empareje la cancha entre un proyecto y otro, no con un fin como de quitarle al proyecto cierta independencia, porque creo que la tiene que tener, pero sí con intentar que esta agenda de proyecto de la oficina tenga una línea curatorial común. No es más que eso, en el fondo. También insistimos mucho en que hay 3 escalas, voy a ir para atrás un poco. Esto podría ser una escala L, que es el proyecto en el territorio. Esto podría ser ya una escala M, que es el proyecto o partes del proyecto, en un poco mayor detalle, lo mismo que acá arriba, y luego una escala S, que es intentar capturar de la mejor manera posible cómo fue construido el proyecto y cuáles son los detalles relevantes que están involucrados en aquella obra. Lo mismo acá con la Casa de las Tranqueras. Vuelvo a la especie de ecuación con la que he estado trabajando, y me di cuenta que, si bien es tremendamente importante, y por eso se lo muestro a los estudiantes, bueno, y a todos los que estén conectados, que el arquitecto de alguna manera logre independizar lo que considera proyecto y tenga una agenda propia. Yo creo que eso es determinante en un arquitecto, una suerte de timón argumental y proyectual que te empuja hacia adelante y hacia tus intereses particulares. Genera una distancia. Genera una distancia tanto con lo que ustedes, lo que están viendo ustedes, porque todo se ve prístino. Me acuerdo siempre que conversábamos con amigos arquitectos, que habían algunos arquitectos que en las charlas mostraban sus propias casas y no decían que eran sus propias casas. O sea, como que había una enorme distancia entre lo que se está mostrando y cómo se está mostrando, y la realidad del tras bambalinas, como decía el José hace un rato, de lo que realmente está pasando. Entonces, en definitiva, yo pienso, el proyecto podría ser entendido como el arquitecto, el cliente como esa cosa que es todo lo demás, como todo lo demás que tengo, con lo que tengo que cumplir, y esto lo elevamos siempre a la realidad. La realidad, en definitiva, es la que determina prácticamente todas las variables de esta ecuación de factorización inicial. Y aquí está la distancia. O sea, pienso yo, no sé qué opinan ustedes. Para nosotros como arquitectos el proyecto es tremendamente relevante. El proyecto como agenda, ¿no es cierto? Como cosa que queremos lograr. Todo lo demás está un tanto más allá. Está un tanto más allá. Hay una distancia que nosotros mismos marcamos. ¿Cuántas veces hemos escuchado que el arquitecto dice, tengo un cliente pero no cacha nada de arquitectura? O tengo un cliente pero es súper jodido, o qué sé yo, ¿no es cierto? Siempre construimos como un argumento para que el cliente o para que las circunstancias que están en el proyecto no nos favorezcan para desarrollar nuestra agenda, ¿no es cierto? Y eso creo que es tremendamente dañino. Pero en realidad esto es lo que debería pasar. Ese todo lo demás es lo que debería estar en el centro de la ecuación, y no sé si ven acá, pero proyecto queda casi afuera del universo sobre el cual debería trabajar el arquitecto, entendiendo proyecto como una agenda personal, como el proyecto que el arquitecto quiere llevar adelante. Y bueno, lo dejé aquí partido en la mitad porque debería ser poco relevante. Es el esquema con el cual he estado trabajando durante ya varios años. Y creo que ese todo lo demás hay que entenderlo como el encargo, que son las cosas que deberían fundar los argumentos sobre los cuales se construyen proyectos, que pueden ser aburridos o no,
pero en definitiva creo que el arquitecto presta un servicio. Creo que tenemos que desmitificar a ese arquitecto divo, o a ese arquitecto que no es entendido, o a ese arquitecto que no tiene clientes a su altura, porque no lo entienden. Creo que yo también hago clases como académico, de alguna manera tenemos cierta responsabilidad en eso, el lenguaje que usamos adentro del taller, etc. Y bueno, del encargo dirían cuestiones que suenan súper mundanas, pero, por ejemplo, ¿cuál es la normativa del proyecto? Del proyecto ya como el que te encargaron. La OGUC, la LGUC, la coordinación de especialidades, las cotizaciones, construcciones, postventa, y todo esto está elevado a si hay abastecimiento o no de materiales, la ejecución, la sociedad, la cultura, la política, lo que se nos ocurra, y hoy particularmente el COVID-19. O sea, podemos tener una gran idea nosotros con nuestra propia agenda, pero lo que va a determinar que esto ocurra va a ser el encargo, y eventualmente este encargo va a estar sometido a las circunstancias que podrían ser estas o podrían ser otras. Y ahí creo que hay una distancia que tanto en la manera en que mostramos nuestros proyectos, como lo hice yo recién, que es como la manera típica en que un arquitecto muestra sus proyectos, así como en cómo comunicamos nuestros proyectos, debería quizás variar. Entonces ahora les voy a mostrar La Indulgencia, que es un proyecto súper chiquitito. A ratos creo que no tiene metros cuadrados, y a ratos creo que tiene 3 metros cuadrados, que es un proyecto en que intentamos casi no tener distancia, o sea, apretar esa brecha entre la agenda personal del arquitecto, el real encargo del cliente y las circunstancias para poder llevar esa agenda y ese encargo a la realidad y concretarlo de buena manera. Acá viene la bisagra, porque en el fondo me pego el salto entre la manera en la que estamos entendiendo los proyectos comúnmente como arquitectos y cómo podríamos armar una nueva lectura, y nunca lo he hecho, pero voy a mostrarles los proyectos sin ninguna foto que saqué yo. Son todas fotos del cliente, les voy a mostrar los dibujos del cliente, y les cuento al tiro, el cliente es uno de mis mejores amigos, porque aparece esa otra cosa también. Resulta que a los arquitectos les llegan los clientes misteriosamente, ¿no es cierto? Y como que cuando ya estás en una cierta línea de arquitectura, pareciera ser que chorrean clientes. Y eso no es así. En este caso, súper francamente, les voy a mostrar un proyecto que es para un gran amigo mío, y que me contactó, espero que porque confiaba en mí, pero principalmente porque era amigo mío. Oye, aquí hay algunos arquitectos que están haciendo comentarios. Dice aquí que está impactado por el rigor y la creatividad en el cielo y las patas en la tierra. Quiero decir que yo lo conozco, es amigo mío, y creo que esto es rigor que, como tú haces esta primera parte de la presentación, claramente para varios que son bien top, en algunos me incluyo, es un bonito ejercicio, porque hoy día yo creo que incluso para los alumnos como que estamos tratando como de digerir todo este tiempo dedicado a crear un discurso. Creo que es bastante admirable, hasta aquí donde vamos. Entonces me tiene ansioso la bajada de bisagra nueva de cómo vamos a desarmar esta parte. Me dejaste nervioso porque ahora se cae todo. O sea, no se cae todo, espero. Creo que es lo bueno. Entonces, sigo entonces, Juan Pablo, Sí, tú me sí, dices. sí. ¿Hay preguntas hasta ahora? Ojalá. Ah, oye, perdón, se me olvidó decir algo. Lo que pasa es que hace ya varios años, con Ediciones ARQ de la Católica, hicimos un libro que se llama Vivienda Social Rural. Invitamos a 10 oficinas de arquitectura, no sé si lo han visto ustedes alguna vez, pero para incentivar la conversación, es un poco maquiavélico esto, pero yo les voy a regalar al equipo de la universidad 10 copias del libro. Entonces, a las primeras 10 preguntas o comentarios, va un libro a ese estudiante. Es una especie de mecanismo forzoso para activar. Apareció la primera. Ya apareció una pregunta. ¿Ves tú? Sí, es increíble. Es como tirar un El efecto anzuelo. es instantáneo. ¿En serio qué preguntáis? No sé. Dice, vivienda social en Valle Central, como consulta. No, esa es de Felipe Alarcón, que es muy amigo mío. ¿Sabéis qué es lo que pasó? Se perdió el libro. ¿Cómo? Perdió el libro. Perdió el libro. No hay libro. No, vivienda social rural.
10 propuestas para el sur de Chile, se llama. De una etapa blanca, súper simple. Muy parecida a la portada a lo que tengo acá de la indulgencia. Oye, ¿sigamos con la indulgencia o no sé, pues, qué opinas? Sigamos. Entonces, la indulgencia es un proyecto casi sin distancia. Estábamos con Tomás, que es el cliente, desarrollando un proyecto en el río Futaleufú, ¿no es cierto? Este es el río Futaleufú. Esta es una imagen que me mandó él. Nosotros hicimos después unos super planos territoriales que nos encantan y qué sé yo qué, pero no, vamos a la realidad, mostremos cómo de verdad funciona, por lo menos mi oficina, cómo de verdad nos entregan la información y cómo se nutre un proyecto para llevarse a cabo, y bajemos un poco la cortina a toda esa cosa tan dogmática y rigurosa que los arquitectos siempre tratamos de establecer. Tomás tiene... ¿Cuál es el perfil del cliente? Que no te lo sabría definir. No, o sea, a ver, Tomás es geólogo, tiene una empresa de asesorías mineras, algo así, no sé explicarlo muy bien, pero trabajó para una gran minera muchísimos años de su vida, vivió en Papúa Nueva Guinea mucho tiempo, vivió perdido con tribus mucho tiempo, y él, de alguna manera que se relaciona con el proyecto, es una especie de bisagra en sí, porque tiene todo este lado corporativo, y tiene al mismo tiempo todo un lado en estado salvaje, si tú lo quieres decir así. Hugo Mondragón siempre hablaba así de algunos arquitectos, como no domesticados. Y su motivo de vida fue bajar hasta Futaleufú, que no es tan abajo, es más o menos a la altura de donde termina la isla de Chiloé. A los 45 años, irse a vivir a Futaleufú y vincularse 100% a la conservación. Está ahora metido con mucha gente de Futaleufú, ahí van a ver algunas imágenes muy lindas, con gente tratando de conservar y qué sé yo. Futaleufú, no es porque yo haya hecho el proyecto aquí, está tremendamente de moda. Futaleufú tiene una tienda Patagonia, como para tratar de contextualizar que un pueblo de, no sé, 2.000 habitantes tenga una tienda Patagonia, es una locura. Y eso es porque la imagen es capacidad de generar, tiene la capacidad de generar cuestiones bastante insólitas. Entonces esta foto me la mandó él, como buen geólogo, tiene mapeados sus dos, digámoslo así, núcleos de campo. Este es uno a la izquierda, que se llamaba Wale, y este otro de la derecha, que se llama Dificultad. La dificultad. Y entre medio de estos dos, bastante más tirado hacia la dificultad, él creó un proyecto en términos como de lo que quería como vida, no en la arquitectura, que se llamaba La Pasarela. Me carga el nombre, pero bueno, es el nombre que le puso, y le puso La Pasarela porque es un proyecto que está en el Borderrío, al lado de donde estaban las originales pasarelas por las cuales todos los patagones cruzaban arreando ganado, ovejas y qué sé yo. Y me dice, Felipe, vamos a diseñar mi casa, quiero contar contigo, y me empieza a mandar estas fotos. Yo no lo podía creer, porque dije, qué nutritivo que un cliente que había vivido en muchos sectores rurales del mundo entendiese que había un valor vernáculo, desde la carpintería, desde los materiales, desde lo propio, y todas esas cosas que entendemos los arquitectos, y pucha, quedé encantado. Pero, bueno, y estas otras imágenes que me dijo Felipe, probablemente este sea el material de proyecto con el que vamos a contar. Todas estas imágenes son de él. Empezamos a construir la casa en el río, y quedó hasta acá, por todo lo que ha pasado en el mundo y en Chile. Y me desilusioné, porque veníamos como viento en popa, un proyecto muy bonito desde la carpintería que está ejecutando un carpintero allá, Heriberto Guzmán, con su equipo, realmente increíble. Y el proyecto quedó en una suerte de congelado, en que como buen arquitecto o como buen gestor de proyecto, no te quiero decir que me afectó, que me tiró a la cama con depresión, pero fue fome que el proyecto haya tenido que parar, pero obviamente entendible dado todo lo que estaba pasando. Pero un día me llama Tomás desde la punta del cerro y me dice, Feli, te tengo una idea, vamos a construir un puesto de arriero en la dificultad, que es el campo de más arriba, y me llama y yo le digo, pero ¿y dónde estáis? Y me dice, estoy parado en los 2 metros cuadrados que tienen señal del campo. Y le digo, no te creo. Y me llama por video y me dice, mira dónde estoy. Y ahí estoy yo con cara de incrédulo, no podía creer que estuviese en la punta del cerro con señal, pero bueno, las señales vuelan más arriba, qué sé yo. Y dije, bueno, ya. Pero
me había producido una frustración tan grande que la pasarela, la casa en el río Futalufú, hubiese parado, hubiese tenido que poner pausa, entendible por supuesto, que dije, bueno, si Tomás quiere desarrollar un proyecto en la punta del cerro, la indulgencia, no se llamaba la indulgencia todavía, no tenía nombre, lo que vamos a tener que hacer, yo, para administrar la agenda de proyecto, es primero entender qué es lo que va a pasar acá y por qué tendría que pasar esto u otro. Así que hice un ejercicio inverso, que desde la indulgencia vengo haciendo siempre, que es decirle a Tomás, perdón, y esto iba acá arriba, ahí hay un puntito, no sé si lo alcanzan a ver. ¿Se ve? Ahí. No mucho. ¿No mucho? Pucha, qué lata. Bueno, créanme que ahí hay un puntito que es la indulgencia. Sí. Mándame tus ideas. Entonces Tomás empezó a dibujar, tratando yo de achicar, de acortar, de disminuir y de, ojalá, anular la distancia entre esa idea de proyecto tan estructurada y tan dogmática y tan rigurosa que llega a oler, que teníamos con lo que les mostré en la primera parte de la charla, e invitar a Tomás a decir, bueno, ¿de qué estamos hablando? Y él empezó aquí a hacer sus ideas, de qué se trataba la indulgencia, siempre tuvo la idea de que fuese una especie de fogón o un lugar de paso, tenía que tener señal, porque en la Casa del Río no tiene señal, entonces escogimos los 3 metros cuadrados, o 2 metros cuadrados, donde hay señal en esa punta del cerro para edificar el proyecto, y me mandó muchos dibujos de lo que necesitaba, con ninguna vergüenza, y eso creo que también es súper importante que como arquitectos de alguna manera logremos establecer, que es que muchos clientes de repente le dicen, bueno, pero hazme un dibujo de tu casa. ¿Cómo te imagináis tu casa? No, es que me da vergüenza, no, es que no puedo, es que no me atrevo. Bueno, ¿y qué tienes? Si para eso está el arquitecto, para ayudarte a que ese dibujo, que puede ser muy inicial, llegue a un resultado óptimo en términos, ojalá, de la agenda del arquitecto, pero también del encargo y lo que requiere bajo ciertas circunstancias. Y me quedé de los dibujos con los que me mandó con estos 3. Este me gustó mucho, que uno podría decir que es ridículo, ¿no es cierto? Pero creo que me lo mandó por casualidad, porque después me dijo algo así como, no te debería haber mandado ese, nada que ver. Pero me gustó mucho porque tenía la simpleza de utilizar lo que podríamos entender como un único material. Me gustó este que está al medio, porque entendía que había un centro común, que era un fuego que podía congregarnos a todos en este puesto de veranada. Y me gustó este otro último porque reconocía algo así como el clima, ¿no es cierto? Neva, y estas dos aguas podrían de alguna manera ayudarnos a resolver esa cuestión territorial tirados allá abajo en la Patagonia. Lo único que le pedí, antes yo de hacer ningún dibujo, fue que trabajásemos con carpinteros locales. Chochi y Domingo, que fueron los que ejecutaron el proyecto, viven a 500 metros de donde está construida la indulgencia, que trabajásemos con materiales locales. Solamente usamos Coihue-Pellín, que estaba caído a 80 metros de distancia en el mismo campo de Tomás, que la producción fuese local, todo el proyecto se hizo a motosierra y hay un tehuelle, que la estructura fuese, que esto lo conversamos antes, que era lo que podía generar Chochi en su aserradero con motosierra, palos de 4x4 para el sistema estructural y revestimiento de palos en 1x6, nada más. Que el oficio fuese local, trabajar con las herramientas y ensambles que los carpinteros conozcan, es decir, nula distancia cultural ni social, íbamos a trabajar desde ellos, y ahí determinamos que iba a ser ensamble a media madera y traslape y revestimiento, y esos iban a ser algo así como nuestros grandes elementos sobre los cuales constituir el proyecto de arquitectura. Y lo más entretenido es que cuando uno ejecuta una obra, evidentemente hay que pagarle a alguien, pero incluso esa parte, los honorarios, por decirlo así, de ejecución de proyecto, se llevaron a una distancia lo más chica posible y se hizo un trueque en que Tomás amplió y enripió el camino para conectar una parte que le faltaba a Chochi y a Domingo, y acortaron la distancia para ejecutar el proyecto y para que además la mantención del camino se amarre entre vecinos. Entonces todo esto trataba, le dije yo, de disminuir la presencia del arquitecto porque yo no iba a poder viajar y potenciar que Domingo y Chochi más todo su equipo pudiesen desarrollar el proyecto desde ellos, ¿no es cierto? Acortando también esa distancia cultural que todos tenemos, pero que en este caso podría haber sí un ruido que haga que el proyecto se complejice. Yo seguí sin hacer ningún dibujo porque estaba incrédulo a que esto pudiese realmente resultar, hasta que un día Tomás me manda esta foto y me dice, estamos con Tomate y con Chiquito, que son los Yuntehueyes, ese de ahí es Chochi, después lo van a ver en más fotos, sacando los materiales. Ok. Del árbol
a los palos de 4x4 y le dije, mándame una foto cuando los materiales estén puestos arriba del Cerro Tres Monjas, en las faldas del Cerro Tres Monjas, y ahí yo te mando lo que yo haría como proyecto y conversemos qué te parece a ti, sociabilízalo con Domingo y Chochi. Le mandé el proyecto, pero se lo mandé, y esto lo conversamos con Tomás, dividido. Le mandé algo así como un catálogo secuencial de cómo ir edificando el proyecto en las distintas etapas. No le mandé más que esto fue todo lo que hice yo para el proyecto. Después de que conversé con Tomás, él lo sociabilizó, y el proyecto se ejecutaba en base a una suerte de polines enterrados en la tierra, con una primera cama en 4x4, si alcanzan a ver ahí, tiene todos los rebajes a media madera, una cinta perimetral, una serie de pilares de 4x4 perimetrales y centrales, son 2 anillos del proyecto, un envigado para el segundo piso, para un altillo, también en 4x4, en rebaje a media madera, unas riostras o contrafuertes, como le quieran llamar, que diagonalizaban toda la estructura, un sistema superior, envigado, una última viga y pilar que armaban una cumbrera, y el único palo, que esa fue idea de Chochi, me pareció fantástica, que no era 4x4 o revestimiento de 1x6, era un tablón gigantesco que no sé dónde consiguieron, que coronaba esta especie de chimenea o gran fogón que el proyecto consideraba. Y bueno, revestimientos finales y las puertas que Chochi consideró que eran muy difíciles de construir, así que las hizo de otra manera y le agradezco porque la verdad es que quedó mucho mejor de lo que yo habría pensado. Etapa 1, o aquí ya más o menos etapa 3. Los primeros pilares parados, yo con un nivel de angustia enorme porque todavía no quería creer que el proyecto no dependía en absoluto de mí, eso yo fue lo único que entregué. Etapa 2, ya habían puesto las vigas de amarre para el altillo, y fue bien bonito porque en el fondo acá lo único que tenían que hacer era ir a Futalufú e imprimir estas 20 isométricas en una hoja carta y darle para adelante. Aquí a mí me vino como una preocupación, número 1, que nos demanden por condiciones laborales, y 2, que el proyecto iba a quedar parado todo el invierno. De hecho, en esta foto le están poniendo todos estos vientos y diagonales porque iba a quedar botado 3 meses, hasta que un día Tomás me manda esta foto. Y yo no lo podía creer, el proyecto había pegado un salto gigantesco y parece que efectivamente lo iban a terminar. Este fue un momento súper bonito, en que nuevamente la distancia que podría generar el arquitecto se rompe, porque se involucra toda la comunidad. Estos fueron los Tijerales. Aquí hay 2 familias involucradas, porque Chochi y Domingo son algo así como primos, o primos de segundo grado, y son los Tijerales del proyecto, en que invitaron a toda la familia, en una suerte de generación de comunidad. Aquí se está reventando una chicha, creo que esta es la señora de Chochi. Está toda la gente de Futalufú que está vinculada al proyecto. Está la presencia valdiviana del arquitecto ahí, ¿eh? Se notó. ¿Cómo? Se notó la presencia valdiviana del arquitecto ahí que mandó ¿Por qué? los Kutzmann. Ahí abajo. Oye, no me había dado cuenta, la debería haber cortado como más o menos aquí. No, está bien, está bien, está bien. Tengo una asociación con los Kunzman para promover... Eso. Para bueno, financiamiento de luego... proyectos en lugares hostiles. ¿Cómo? Para financiamiento de proyectos en lugares hostiles. Claro. Y bueno, la última etapa en que Chochi y Domingo, este de acá es Chochi y este Domingo, estaban instalando las puertas. Aquí el proyecto ya todavía le faltaban las puertas de abajo, estas son las puertas del altillo, más o menos terminado le faltaban más o menos 3 etapas, en que se puede ver que todo es 4x4. Chochi tomó la decisión de ese palo, todas las diagonales, reemplazarlas por 4x6, qué bueno que lo hizo, no hay problema en eso, y ya está puesto acá este tremendo palo, que era un palo así como de 10x20 en pulgadas, gigantesco. No sé ni siquiera cómo lo subieron. Ese es Tomás, el cliente, que se fue a vivir a Futalufú 10 meses, y se dejó barba, completamente interiorizado con el territorio. Este es Chochi, tremendo carpintero, y este es Domingo. Con el proyecto atrás, cuando habían terminado de instalar las puertas, y estaban con una cara de felicidad y de satisfacción y cansancio al mismo tiempo, más o menos importante. Últimos detalles, más detalles. No les
tomé la decisión de no mostrar ninguna foto que haya sacado yo. Yo fui a conocer el proyecto cuando estaba ejecutado. Y en el fondo estoy tratando de, a través de las fotos que me mandaba tomar, mostrarles de la mejor manera posible el proyecto. Y aquí ya cuando esta especie de nave aterrizaba y tenía todas sus puertas abiertas, tratando de capturar todas las orientaciones que pudiese tener y de alguna manera, como se verá en un par de fotos más adelante, abrazar un paisaje que podía ser lejano y al mismo tiempo convertirse en una cosa hermética cuando el clima lo requisiese. Esto es arriba del altillo y esto es como la transparencia que el proyecto logra tener cuando tiene todas sus 4, 8, 12, 16, 20 puertas abiertas. Porque eso fue lo otro. Po. Tomás me decía, ¿para dónde miramos? ¿Cómo va a mirar la indulgencia? ¿A qué vamos a escoger mirar? Yo le dije, bueno, miremos para todas partes. Entonces ahí apareció un proyecto que tiene 20 puertas y que en definitiva se va abriendo hacia donde tenga que abrirse, dependiendo de lo que vaya pasando y ocurriendo en cualquier evento que pudiese sufrir. Estas son un par de fotos interiores donde se ve una pilarización exterior eran 2 anillos el proyecto, uno dentro del otro. Una pilarización exterior en 4x4 y esta otra línea que armaba los 4x4 interiores, con todos los 4x4 ensamblados a media madera, como se ve ahí, que terminaban de construir la estructura sobre la cual después ponía el envolvente, el revestimiento en 1x6. Esta yo creo que es la mejor foto del proyecto, y no sale el proyecto, pero sí sale el proyecto, ahí pasa algo raro, en que están todos, ese Tomás, ese Chochi este domingo, y algunos otros carpinteros que lo ayudaron en otras faenas, muy felices porque estaban en pleno desarrollo. Esto fue para la parte de los tijerales. Otro par de fotos en donde se explica un poco mejor cómo funcionaban las puertas, que se apoyaban en estos pilares de 4x4 y cómo se cruzaban todos ellos para generar una suerte de grilla extruida que armaba finalmente una volumetría. Cosas bien interesantes como el clavo en el que colgaban todos los días las chaquetas y cómo se apropiaban del proyecto en términos de su ocupación y las cuestiones que le pudiesen pasar. La primera vez que se probó el fogón, que fue un éxito, con las puertas abiertas, para qué les voy a mentir, con las puertas cerradas no funciona tan bien. Me habría encantado que funcione mejor, pero no funcionó tan bien. Tiene un tiraje, pero no el perfecto. Pero bueno, siempre se aprende. El altillo y la iluminación que a ratos nos entra desde esta especie de tiraje superior para la ventilación del fogón interior. El proyecto cerrado. Tomás me mandó esta foto y me dijo, oye, ¿sabes qué? Parece que quedó mal sellado, no sé si esto hay que arreglarlo. Es algo que obviamente ninguno de nosotros proyectó. A mí no se me ocurrió que el proyecto iba a ser así. De hecho, las puertas no eran así, eran un tingle común y corriente. Pero al hacer este traslape pasó esto y quedó, en mi opinión, muy bonito y fue solo experiencia de Chochi y de Domingo. Tomás estaba asustado porque me dijo, no, no era así. ¿Cómo lo hacemos para que el arquitecto logre ejecutar el proyecto? Y yo le dije, está increíble, déjalo así. Qué bueno que pasó. De noche, esto fue antes de ahumarnos, porque pasamos la noche ahí, y acá una imagen muy bonita de Tomás y Chochi, a quien yo conocí recién ese día, disfrutando de esta suerte de fogón interior, comiéndonos unas carnes, tomándonos una cerveza, platicando la amistad, con una bonita vista de fondo. Aquí se ve que hay un par de puertas que están cerradas y no sé por qué decidimos dejar este par abierto, probablemente por una cuestión de viento y de ventilación en el proyecto. Esta es una última foto del proyecto, bien a la distancia, valga la redundancia. Y bueno, volviendo a este esquema inicial o a esta ecuación inicial, que un poco tratamos de resetear en la indulgencia, nos dimos cuenta que si bien siempre el arquitecto tiene que tener una agenda, y por eso les mostré la primera parte, hicimos en el equipo la estrategia o la intención fue salir del proyecto lo más posible, dejar que el proyecto se desarrolle con otros, solamente ser una suerte de apoyo a cuestiones que nos podrían interesar, como cosas que no hablé, la geometría del proyecto, la escala que tiene, cómo se posiciona en el paisaje y en el territorio, qué sé yo, podremos conversarlo ahora, no sé. Y acortar la distancia a esto,
Esto es todo el equipo que participó en el proyecto: Chochi y Domingo, Chiquito y Tomate son los 2 bueyes, una motosierra y nada más, 2 martillos y 2 kilos de clavo, 60 bisagras, 10 cáncamos, un perfil de rueda de carreta que nos hizo de fogón, es este anillo de acero de fierro que hizo de fogón, 2 coihues caídos, la familia Toro, la familia Albornoz, que es la familia de Chochi y Domingo, 6 perros para espantar al león, como decía Chochi. No tenía idea, pero los pumas se alejan de los olores fuertes, entonces toda esta manada de perros que andaba dando vueltas alrededor del proyecto tenía que ver con eso. Tomás, que es el cliente, y yo, intentando de alguna manera que pase esto en la ecuación. O sea, que ya no haya un proyecto como agenda, o una agenda de proyecto, que no hayan ciertas circunstancias que lo determinen, y que no haya un encargo en específico, sino que estemos todos mancomunados en lo que, me imagino, corrígeme Juan Pablo, ustedes intentan construir a través de las experiencias detonantes. Por eso les mostré este proyecto, espero que les haya gustado. La verdad es que intenté hacer lo que pocos arquitectos hacen, o que yo por lo menos siempre cuestioné cuando estaba en la universidad o en las charlas que he visto, que es mostrar un proyecto en el tras bambalinas, en cómo fueron los tijerales, en la gente que participó, en cómo se gestó, en los dibujos que hizo el cliente, y romper con esa distancia que por lo general nos deja un tanto aislados como arquitectos, y aislados en todo sentido, aislados como cómo nos relacionamos con el cliente, aislados en cómo nos comunicamos entre nosotros, aislados territorialmente, aislados discursivamente. O sea, bueno, todos los aislados que se nos ocurran a través de esa distancia que nosotros mismos generamos. No sé si vienen más diapos. No, ahí termino. Espero que les haya gustado. Ojalá. Con eso termino y ojalá conversemos ahora un rato. Felipe, mira, yo agradecerte, creo que lo complejo y lo simple de tu presentación a la vez. Yo revisé un poco como tu información, tu página, y me tenía súper perturbado, algo te comenté al principio, cómo este traspaso de escala de la gestión territorial a estas cabinas, que en el fondo esa podría ser seguramente una apreciación súper inicial, arquitecto, que es declarada por usted así. Perpetuamente hacemos la pregunta de qué es habitar, por ejemplo, el sur. Hay toda una conceptualización en relación al sur-sur, y inclusive hoy, que muchas veces nosotros en el taller mucho como en ese respeto por el territorio, cómo un objeto se posa, son frases como bien recurrentes de cómo se posa el territorio, el respeto, o cómo lo vamos asimilando. Si uno hiciera creo yo, una visión súper rápida, a lo mejor de alguna de tus obras, sobre todo las que tienen que ver como con estas cabinas, tienen mucho de eso. Tú creo que lo dijiste en algún minuto, como que de forma casi sobre estos pilotes, como estas patas, estas diagonales. Entonces, claro, pudiese ser un proyecto cuestionable, quizás, de cómo reconoce el lugar. Pero me tiene súper, ¿cómo decirlo? Como gratamente la aproximación. Hay todo un bagaje de toda la primera parte de la charla donde hoy día se atrevería a decir que tú no eres una persona ordenada, estructurada, metodológica, que nos quedó súper claro. Pero sin embargo hoy día respondes de una manera, creo que hay muchas, pero tiene que ver mucho con esto que le enseñamos a los alumnos de cómo uno reconoce para uno esta forma de habitar. Y yo cuando leía esta gestión territorial, claro, uno dice no sé, loteos, esta nueva forma de hacer loteo, pero tenía que ver, lo conversé hoy día a la tarde con un amigo, esa frase como de la integración. Pero estoy súper agradecido porque además hay reminiscencias muy, te decía hace un rato, como de mi infancia, de estos campos, de que efectivamente es tu forma de reconocer el territorio, que viene de tu excusa, de tu temática, pero efectivamente ese esfuerzo por reconocer al perro, al puma, al buey, al trabajador, a los clavos, lo que sea, tiene que ver con eso, de cómo se hace la integración, no solo de las muchas especialidades,
cómo se integra. Algunos de los chicos lo plantearon en su minuto, que era súper bonito cómo se había incorporado a la comunidad, cómo se hace esta distancia, el esfuerzo que tú haces por mostrar desde la visión desde el cliente y de los que finalmente construyen. Entonces a mí me encantaría, aquí hay muchos mensajes que lo encontraron genial, que lo encontraron buenísimo. Abrir un poco el micrófono, yo personalmente, listo, te Porque ese agradezco, es que un creo que libro. es una súper bonita excusa. Me quedé bien reflexivo. Así que para los chicos, Ojalá les haya gustado a los estudiantes, a la Marisa, a José, no sé si era lo que esperaban, pero dije me voy a tirar a la piscina porque, no sé, les podría haber mostrado las fotos taquilla del fotógrafo taquilla de la Indulgencia, o qué sé yo, ¿no es cierto? Toda esta cosa como de imagen que los arquitectos intentamos construir siempre, pero era un proyecto tan humano y desde la gestión territorial tan logrado, en mi opinión, puedo estar equivocado, pero tan logrado. Tenemos fotos, te podría mostrar miles de fotos, la gente llegaba con regalos, le regalaron bancas para adentro porque encontraban que era insólito que no tuviese dónde sentarse, después entendieron que uno se tenía que sentar en el borde de esta suerte de fogón, que estaba en obra. Pero no, y lo pasamos muy bien, y creo que tenemos como arquitectos que empezar a atrevernos a hablar con un lenguaje simple, no sonar tan inteligente, a que la arquitectura es mucho más fácil de lo que nosotros pensamos, que podemos aprender infinitamente de Domingo y Chochi y todos los Domingos y Chochi que hayan dando vuelta por ahí, y que el material de proyecto no lo planteamos nosotros, sino que lo plantea el encargo y las circunstancias de ese encargo. Felipe, tenemos una consulta acá de la Catalina y de Basti. Si las dicen, abren el micrófono y se la hacen ustedes directamente, chicas. Catalina, Basti. Hola, soy Catalina Capilla y mi pregunta era, más que nada, o sea, la educación que usted presentaba al principio, eso de que respetaba la distancia, como lo que mencionó al principio de la presentación, ¿se dio solamente porque era amigo de usted, como que era cercano, o anteriormente también ha intentado romper esa distancia con otro cliente? Y si le Bueno, gustó la experiencia de romper la distancia, si lo volvería a hacer. Eso. te respondo la última primero. No creo que vuelva a trabajar con distancia. O sea, voy a siempre, porque por eso puse la indulgencia Cata, ¿cachai? Casi sin distancia, porque creo que la distancia es imposible de generar y creo que en cierta medida es buena. Pero ese acordeón, creo que hay que intentar reducirlo lo más posible. ¿Y por qué te respondí esa primera? Porque es la manera en la que intento siempre trabajar. Me di cuenta hace muy poco que la agenda del arquitecto, que me parece que tiene que existir, que no se confunda eso, creo que tiene que existir, a ratos nos puede jugar un poco en contra. Y respecto de tu pregunta de Tomás, de si rompí esa distancia porque era muy amigo mío, es probable que sí, desde un primer inicio. Yo le había dicho, Tomás, sabéis que voy a hacer lo que yo quiera y yo te voy a decir lo que hay que hacer, pero al mismo tiempo, esa confianza en Tomás, porque es muy amigo mío toda la vida, generó una brecha en que yo medio, no quiero decir prepotente, pero medio le dije, oye, hagamos esto, hagamos esto. Él, muy amable, me dijo, me encanta, hagámosla. Pero contradictoriamente, porque era amigo mío, le puse mi agenda encima. No sé si se entiende. Pero resultó bien. Podría haber sido un desastre, pero resultó súper bien. Y espero que, de hecho, hasta el momento soy amigo, muy buen amigo de todos los clientes que he tenido y espero que siga siendo así. Yo creo que en el proceso, y a todos los estudiantes espero que les pase, de desarrollar un proyecto de arquitectura, tú Juan Pablo, corrígeme, la Marisa o José, al final uno se entera de tantas cosas que no quiere saber de los clientes, que termináis siendo una suerte de psicólogo, psiquiatra, psicopedagogo, analista, que no queda otra alternativa más que hacerte amigo de ellos. Porque si no, no podéis desarrollar un proyecto en que en realidad esa distancia entre el arquitecto y el cliente deje de existir. Cata, te ganaste un libro, creo, ¿no? Sí. Tenemos a Pamela. Ahí Basti. la Pame cortó. Sí, Basti y después la Pame. ¿Se escucha? Sí. Sí.
perdimos, parece, ¿no? ¿Se escucha ahora? Ahora sí. No, parece que está con un problema de audio, Sí. ¿no? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Sí. Em, sí, mi pregunta iba, bueno, tengo la impresión de que al abordar un proyecto siempre se parte de una idea base, entonces Felipe hablaba un poco de disminuir estas brechas, estos factores, entonces me imagino que en esa disminución hay como un reseteo del arquitecto en el cambio de idea. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Pienso yo al ser insistente en no reducir las distancias y no sé, ser un poco más como sensible Sí, te no entiendo. sé, así como, Te entiendo. O sea, tú estás preguntando, para ver si te entiendo, el riesgo que podría correr el arquitecto a quitarse la agenda propia y tratar de sumirse, al cortar esa distancia de la agenda en específico, en una especie como de nuevo camino con el cliente, como aventurarse en esa nueva línea, ¿no es cierto? Como qué riesgo hay ahí, ¿o al no no? hacerlo, claro, porque dejaste en claro las bondades que eso trae, pero ¿qué pasa cuando somos insistentes y no queremos como afrontar y ser un poco como sensibles o domesticados con estas otras cosas, sino que Sí. estamos en esta terquedad? Lo que me ha pasado a mí, cuando no he intentado romper la distancia, en todo orden de cosas, desde el vocabulario que usáis como arquitecto con un cliente, la gestión que tenía en el territorio para poder llevar a cabo un proyecto, etcétera, es que te cortan el teléfono. Porque hay un problema ahí gigante, que es que los arquitectos creemos que nosotros le vamos a decir al cliente lo que necesita, y en definitiva el cliente tiene clarísimo lo que quiere. Lo que nosotros tenemos que hacer como arquitectos, esta es mi opinión, alguien puede pensar otra cosa, es traducir a un lenguaje propio de la arquitectura, que sea ordenado, riguroso, estéticamente correcto, ejecutable, etcétera, un proyecto que es del cliente. Ahí hay un error que yo creo que a todos nos forman en la cabeza cuando estamos estudiando arquitectura, en que el cliente es el dueño del proyecto. ¿Significa eso que tú le vas a diseñar lo que él quiere y te va a estar moviendo el mouse, así, ¿no es cierto?, y guiando lo que hay que hacer? No, efectivamente no. Se tienen que dar discusiones porque por algo te contrató. Tú eres el arquitecto de ese cliente para desarrollar su proyecto, no tu proyecto. Y desde ahí trata de tener la agenda que puedas tener, la que sea, y trata de impulsarla. Pero llega un momento en que se te puede cortar el elástico, en que el cliente te diga, oye, fíjate que me estoy dando cuenta que aquí tú quieres hacer lo que tú quieres hacer y no me estás tomando en cuenta. Y la casa cuesta 50 UF el metro y no las 22 UF que tengo. Y vamos en 600 metros y yo necesito 200, o qué sé yo, estoy inventando cualquier escenario. De hecho, hay un arquitecto muy famoso que tiene una casa en Valdivia, en que yo me he juntado muchas veces con el cliente y me dijo esto mismo, me dijo, el arquitecto generó su propia agenda respecto al proyecto para hacerse famoso. La casa se llueve, se moja, está completamente modificada, qué sé yo. No sé si te respondo, Basti. Sí, súper, sí. O sea, es que uno igual tiene esta imagen como cuando es un arquitecto de autor, uno piensa que el arquitecto simplemente sigue sus líneas arquitectónicas y bien pocos uno sabe acerca de todo lo externo y todo lo interior que abarca el proyecto finalmente, que es lo que tú dices, como Sí, hablar ponte con tú. el cliente. Sí, me acuerdo a ver, lo que pasa es que además cuando te llama un cliente, y por eso les insistía a los estudiantes que era tan fundamental tener un portafolio armado en que se genera la agenda que el arquitecto quiere o el futuro arquitecto quiere tener, porque al final a ti no te llaman porque hagas casa blanca para que haga una casa negra. Evidentemente, a través de esa muestra de tu agenda, te van a llamar porque alguien quiere algo más o menos parecido a lo que tú estás diseñando, ¿no es cierto? Me imagino que te contactan por eso. Pero al cliente no se le cuentan todas estas cosas. Con el cliente tú conversás de otras cosas. Como decía Mies en un tono un tanto despectivo, al cliente háblale el perro. O sea, de alguna manera, todo esto que estamos conversando acá es súper disciplinar, qué sé yo, estamos hablando cosas como de arquitectura pura y dura y de las distancias que tiene esa arquitectura pura y dura, pero con el cliente se conversan cosas como, ¿qué tiraje tiene el calefón? O sea,
a qué distancia voy a poner la altura de la cubierta de la cocina. Es infinitamente más doméstico. Entonces, tu agenda como arquitecto va en paralelo a todo este otro mundo mucho más doméstico que se va desarrollando. Tú no le estás explicando al cliente, quiero trabajar desde la representación gráfica que establezca una relación entre la tipología y la topología mediante... No le contáis eso al cliente, porque al cliente no le interesa. Súper. Oye, la Pamela dice que está con el micrófono malo, le doy su consulta. Dice, ¿cómo se logra liberar el resultado del proyecto teniendo un control casi matemático de ecuaciones y medio toque de la oficina? Buenísima la presentación. No sé si la entendí bien. ¿Cómo se logra liberar el resultado del proyecto teniendo un control gráfico casi matemático de las ecuaciones? Yo creo que no se logra liberar. O sea, entiendo que la pregunta es, ¿por qué hay tanto control o aparente control en el desarrollo del proyecto y cómo se libera respecto de todos los eventos afortunados o desafortunados que pudiesen incurrir en el momento de ejecutarlo? Esa es más o menos la pregunta, ¿no? Para no morir de ataque de nervios, digamos. Y la verdad es que por eso armamos estos tres atlas, el atlas ortográfico, el caligráfico y el fotográfico, porque entre ese universo ortográfico que nos da el lenguaje de los proyectos, el caligráfico que nos arma esta suerte de idea de belleza, de cómo se ejecutan los proyectos, y el fotográfico, hay una distancia gigante. Nunca en la vida un proyecto, por lo menos lo que me ha tocado a mí, se ha ejecutado al 100% de lo que ese atlas fotográfico, ortográfico o caligráfico decían. Por eso insisto en que si vamos a este dibujito, una vez que el proyecto se transfigura o se representa a través de la fotografía, sean ilustraciones, collage, renders o fotografía de la obra, se vuelve a deformar, porque en definitiva, si yo hiciese una comparación odiosa entre el atlas ortográfico, que digámoslo en mundano son las planimetrías, el atlas caligráfico y el atlas fotográfico, no van a calzar entre ellos. Y por eso se independizan como mundos que se complementan entre ellos alrededor de una cuestión que le llamamos proyecto. Pero no son... tendría que hacer los as-built de los proyectos, y creo que ahí hay un error en tratar de sobre-representar el proyecto o la obra con una intención un tanto como mezquina quizás, como que creo que ese salto que hay entre lo que se diseñó, lo que se iba a ejecutar y cómo se ejecutó, te hace ganar una tremenda experiencia, que hace que te desformes para que cuando tu siguiente proyecto aparezca, trabaje un atlas ortográfico con todos esos insumos que generaron cierta carne de proyecto, podríamos decirlo así. No sé si le contesté a la Pamela, creo que. Pamela. Viene una... Josefina. ¿Estás por ahí, Josefina? Josefina. Josefina. ¿Ahí se escucha? Sí. Y ahí sí, que tenía mal el micrófono. Hola Felipe. Hola, José. Me gustaría saber cuál es tu opinión con respecto a la relación obra-paisaje. Y igual yo conozco tu trabajo, entonces me gustaría saber para ti qué es más esencial que pase desapercibido hasta que, porque igual creo, o sea, veo que las decisiones en cuanto a color y forma no son como muy fuertes. Sí, creo que, ya que tú me conoces, creo que todos los arquitectos tienen algo así como... A ver, el otro día lo hablaba con Emil Osorio, que es un arquitecto de la Católica, pero que vive en Valdivia, y que de alguna manera todos los proyectos de arquitectura son un poco el arquitecto que los diseña. O sea, si es que el arquitecto es introvertido, el proyecto es introvertido. Si es que el arquitecto es extrovertido, por ir al contrario, el proyecto va a tratar de mostrarse. Creo que esa relación como entre el que proyecta inconscientemente le entrega a lo proyectado es súper válida,
respecto a la cuestión del territorio, no creo que haya que hacer como esa típica división entre me fundo en el paisaje o contrasto en el paisaje, que es como muy de taller, que creo que inicialmente es interesante, sino que a través de otras cuestiones uno puede entender el territorio. O sea, el proyecto puede ser súper simple, puede ser una geometría más bien abstracta, o que rescate un tipo, o un modelo incluso, qué sé yo, pero la manera, como decía Juan Pablo, en que intentamos que los proyectos se mezclen, como que trabajen en un lugar, están más relacionados, que no lo hablé ahora porque no íbamos a demorar mucho, pero a una cosa como iconográfica, como de la memoria, respecto de una tipología en específico, puesta en un territorio de equidistancia en específico, y desde ahí, como la construcción de ese tejido, un poco lo que decía Juan Pablo de la relación que existe como en esa suerte de coordinación del territorio. Porque creo que ahí hay mucho más proyectos en las últimas épocas que mostré, muy rápido. Creo que aquí no, mentira. Creo que, perdón. Creo que esta última diapo es mucho más proyecto que todo lo que entregué yo como material de proyecto desde la arquitectura. O sea, esto fue, sin esto el proyecto no se podría haber hecho, y creo que ahí hay una relación con el territorio que es más nutritiva que si el proyecto tiene como un material específico o no, o qué sé yo qué. Esta primera derivada me parece que es la fundamental, José. Ya, perfecto. Gracias. De nada. Oye, sí, a propósito de esto mismo, como para profundizar un poquito, pero súper breve, ¿no? Cuando te toca, por ejemplo, a mí me quedó clarísimo pero cuando te toca enfrentar un desafío urbano, donde no van carpinteros propios de la montaña, ¿cómo podría ser esa integración? Esto así como, me imagino que podemos desarrollar muchos temas, pero ¿cómo hacemos ese habitar súper, estoy pensando en los alumnos, como esto que les planteamos del habitar en el contexto? ¿Cómo se enfrenta, o si pudiéramos hacer un paralelo, esto rural, donde efectivamente Xochitl y el otro chico aportan de su experiencia? ¿Cómo lo podemos llevar a otra escala? A lo mejor una escala no es tan pregnante la toma de decisiones de carpintero, de cómo hacemos la puerta, de que trae él mismo la rueda de la carreta para poder hacer el fogón. Si pudiésemos hacer un paralelo en el tema territorial ya en una escala un poco más urbana? Bueno, como tú bien leíste, nos ha tocado hacer otras cosas, pero la verdad es que no nos gusta tanto. A mí me gusta en la oficina que diseñemos casas, cabinas, cabañas, como tú lo quieras llamar. No hemos trabajado nunca en hacer un terminal de buses o la confitería a la vuelta de la esquina o qué sé yo qué, pero intentando responder eso, las casas que nos tocan en la ciudad en general tienen que ver con otra cuestión y están mucho más relacionadas a la coordinación de obra y a toda esa parte que es el cliente, como dice esta imagen de acá. Como que ahí, como arquitecto, a lo mejor porque no me interesa tanto si la casa está en la ciudad o las casas que están en la ciudad, trabajo mucho más en términos de una coordinación de obra. Como que ahí la oficina tiene un lado B o un lado A o un otro lado, no sé cómo decirlo, que lo que hace es cumplir con un encargo y tratamos de que se resuelva de la mejor manera posible y nos enfocamos en que el cliente sea feliz. O sea, ahí como que lo número uno es que el cliente sea feliz. Y si la casa es linda, qué bueno. Si la casa es fea, qué bueno. Si al cliente le encanta, qué bueno. O sea, no, como que rompemos ese paradigma como del arquitecto todopoderoso. Que hay una relación ahí que por lo menos en la ciudad la entendemos como mucho más administrativa, porque los problemas de la ciudad también son mucho más administrativos, son mucho más domésticos. Las preguntas que te hace un cliente que va a vivir en la ciudad, o al menos la ciudad suena así como Nueva York, ¿no es cierto? Valdivia tiene 200.000 habitantes, menos habitantes que Las Condes. Todavía hay postes eléctricos de madera en la plaza. Entonces, como que hablar de la ciudad en Valdivia también me parece como curioso, pero te entiendo. Y los problemas de ese cliente son muy distintos. Son dónde voy a dejar el auto techado para llevar a mis niños al colegio, dónde va a venir el señor de pedidos ya a tocar la puerta,
cómo va a funcionar la carga de petróleo de la caldera. Son problemas muy distintos, y ahí los enfrentamos como el problema, o sea, como el problema en específico. La agenda ahí pesa mucho menos, o intentamos no potenciarla. La intentamos potenciar hasta donde se pueda, pero no tratamos de estirar ese elástico, porque finalmente, como les dije antes, para mí por lo menos, el cliente es el dueño del proyecto. A lo mejor el creador, no tengo idea, el desarrollador intelectual es el arquitecto, pero el cliente es el dueño del proyecto, es su plata, él te está pagando a ti para que tú le prestes un servicio y cumpla lo mejor que podáis con el servicio. Lo que pasa, creo yo, Juan Pablo, ¿qué opinan ustedes? Pero creo que como que perdí un poco la lógica de lo que el arquitecto realmente hace, porque estamos tan bombardeados por las mejores imágenes, del mejor fotógrafo, de obras, que desmitifiquemos esta cuestión. La gran mayoría de los grandes arquitectos, para que vamos a hablar de quiénes, se construyen casas a ellos mismos, diseñan casas para ellos mismos, o para el primo, o para la hermana, casas que nunca nadie va a usar porque tienen presupuesto ilimitado. Entonces, finalmente tú quedas como con una idea al estudiar arquitectura de que vas a lograr eso, de que vas a hacer casas, que cada casa que hagas va a salir en una revista, y no es así, no es así, no es la realidad. Nosotros tenemos un montón de casas que no les mostramos porque creo que no vale la pena, no es tan interesante, pero volviendo a tu pregunta, hay que resolver la realidad, hay que resolver las circunstancias de esa realidad. No sé si ¿qué opináis? Sí, yo comparto eso. Yo tengo la suerte un poco de diseñar y de construir. Entonces, efectivamente, son tan crueles como reales las variables que uno termina resolviendo. Efectivamente, las funcionales a veces pegan bastante fuerte. Pero sí, es verdad, mientras, sin criticar ni mucho menos, pero yo hoy día en el Instagram, no sé, te aparecen 200 publicidades al día de las Tiny House, de Tecnofast. Entonces decía, bueno, y me imaginaba así como la grúa descargando la cabina arriba, y sin desmerecerla, pero finalmente es tan noble cuando se logra, a pesar de la dimensión de estas cabinas, es tan noble cuando el valor agregado y el valor propiamente tal en costos reales bajos versus el resultado. ¿Cachai? Entonces encuentro que... Eso es súper clave, porque si no, ¿qué pasa? Traemos la mano de obra de Santiago, con un camión de Santiago, con un arquitecto que diseñó en Santiago o en cualquier otra ciudad, y finalmente no generáis ningún tipo de red. Y yo creo que la arquitectura, hasta cierto punto, porque hay veces en que estáis, digamos, dramatizándolo más de la cuenta, necesita establecer esas redes. Necesita establecer esas redes. Porque claramente podríamos haber arrendado un helicóptero y haber construido la casa en Futalufú y haberla colgado arriba del Cerro Tres Monjas, pero no habría pasado nada de lo que pasó. La gente no se habría encariñado con Tomás. Hoy día lo van a ver, suben junto a la indulgencia, hacen asado, la indulgencia la otra vez casi se quema. Y esas redes son fundamentales, son súper importantes. Oye, nos quedan dos consultas aquí para no dejarlas afuera. Hola, disculpa, se saltaron mi pregunta, Iván, te Josefina. Perdón. Sofía. Todavía nos quedan libros, tranquila. No, sí, no te preocupes, pero... ¿Cuál era la tuya, perdón? Ya. Estáis con el micrófono abierto, aprovecha de hacerlo. ¿No? Sí. Ya. La cosa Beatriz. es que... no, yo me llamo Sofía. Sofía Torres, aquí, ¿no? Sí. La cosa es que me fijé que la casa que mostraron tenía harto árbol alrededor, entonces he visto casas con las cuales trabajan con el árbol como soporte o incluso en medio de la construcción. ¿Ustedes lo recomendarían? Sí y no. Depende un poco de varios factores que no son, o sea, que podrían trabajar con la arquitectura, pero creo que son más de arquitectura del paisaje. Por ejemplo, si es un árbol siempre verde, perenne, o es caduco, si está al norte de la casa o está al sur, te corre un viento norte en el invierno, durante todo el año te corre un viento sur en travesía en el verano. Creo que mientras tengáis material de proyecto, material vegetal en este caso, es un valor intentar incorporarlo, ya sea lejano, cercano o medio, como material de proyecto, pero siempre salvaguardando que no es una variable que está ahí que no voy a considerar, sino que si es que va a ser considerado, que se entienda como parte del proyecto. Y como parte del proyecto es diseñar con ese objeto, sea 1, 2, 10, 20 árboles,
como parte fundamental de lo que el proyecto va a hacer. ¿A qué me refiero con eso? No es solo ponerle una cortina verde al proyecto, sino que qué va a ocurrir ahí y por qué. Ya, gracias. Bueno, Me perdí un poco con las preguntas. ¿Quién vendría entonces ahora? ¿Alejandro? Después de la... Sí. Y la de Harriet también. Ya. Y deberíamos... Hola, Dale, ¿me Alejandro. escucha? Sí. Buenas noches. Hola, Felipe. hola. Bueno, te quería preguntar por la idea inicial del proyecto. Cuando el cliente, amigo tuyo, te entrega esos dibujos, ¿verdad? E ideas que denotan posturas respecto a la posición, eh, respecto al proyecto, eh, como la posición con el paisaje o el tema satelital, no sé, la escala, la materia que venían de esas imágenes de referentes vernáculos o el espacio con el fogón central, al momento de meter todos esos factores o preceptos en la juguera que te entregan a ti, como arquitecto, ¿qué es lo que adquiere como más relevancia al momento de traspasar todo al diseño arquitectónico? Yo creo que ahí, Alejandro, gracias por la pregunta. Inevitablemente, aunque queramos o no, aparece la agenda del arquitecto. ¿Por qué lo digo así? Porque creo que la agenda o el proyecto de oficina, como esta cosa global que uno quiere impulsar y seguir hacia adelante como una especie de norte, eh, está también relacionado con cuestiones como de toma de decisiones, como esto me parece vital de este proyecto y esto no, y esa discreción o esa actitud discrecional, por lo menos nosotros intentamos ser resuelta con la mayor cantidad de actores posible. Y ahí, por eso les mostré la indulgencia, fue clave que Chochi dijese, oye, ¿sabéis que el revestimiento no funciona así? O arriba voy a poner un palo entero porque en realidad los dos palos que había pensado Felipe se van a gotear por la nieve, no tengo idea qué. Pero es una pregunta súper difícil y no te la sabría responder a cabalidad. Solo te puedo decir que ese nivel de toma de decisiones o esa posición que hay que tener respecto de las intenciones iniciales de un cliente, un territorio, una manera de construir, etcétera, debiesen estar más o menos englobadas en la agenda del arquitecto. Más o menos. Porque, claro, la indulgencia podría haber tenido otra forma, otra geometría y otro no sé qué, y haber cumplido, como decía Juan Pablo, igual con su vinculación al territorio. Entonces, ¿qué hizo que fuese aquella forma? Bueno, tiene que ver con cuestiones que no hablamos ahora, pero el rigor en las proporciones, la indulgencia tiene unas proporciones súper exactas, 3:1, con la manera de construir, con la sistematización del material, con el clima, etc. Entonces, ¿te lo puedo responder? No. Si conversásemos 2 horas, a lo mejor llegamos a una solución entre todos, pero la verdad es que no te podría decir qué me impulsó a que el proyecto fuese así. Sé que andan dando vueltas ciertas ideas, pero así como decirte, estas fueron las decisiones. A ver, nos abrimos a todos los lugares posibles con todas las puertas, porque para todos los lugares había vista. Y es tanta la nieve y el viento y qué sé yo, que dijimos, bueno, cuando yo a un lado nos abrimos hacia el otro. El fogón central fue porque Tomás me dijo que en definitiva no quería tener ningún sistema de calefacción paralelo y que le gustaba esta idea de la cocina sureña y cómo congregaba. Las aguas se determinaron básicamente porque nevaba una cantidad impresionante y Chochi y Domingo recomendaron que se fuera el ángulo. La madera que se usó en 4x4 Pellín de Coihue fue porque no había otro material. La manera en la que se ensamblaron fue porque solo había motosierra y clavo. Entonces, al final, parece que no te puedo responder la pregunta certeramente porque las decisiones no las tomé yo, pero sí están involucradas la agenda de lo que tratamos de hacer. No sé si me entiendes. Sí, perfecto. Muchas gracias. De nada. José, entonces sería ahora la Beatriz que estaba sin micrófono. Sí, habría que leer su pregunta. Dale. ¿Cómo se logra equilibrar y dominar la arquitectura sin distancia? La mínima. Tremenda presentación y claridad. Yo creo que se hace, que pasa un... Bueno, gracias, Beatriz. Beatriz, ¿qué? Por la pregunta. Sí. No tengo clara la respuesta,
parece que hoy día no tengo nada claro, las últimas 2 preguntas por lo menos, pero sí me he dado cuenta que mientras como arquitectos más bajamos la guardia, más fácil, en términos simples, más fluido, menos estigmatizado, es el proceso de desarrollar un proyecto de arquitectura. Porque si nos desprejuiciamos de lo que cada uno de nosotros como arquitectos quiere como forma, de lo que cada uno de nosotros como arquitectos quiere lograr en su agenda personal y que sé qué, y nos abrimos a todas las posibilidades y valoramos al cliente y no lo tenemos como ese compadre a través de quien yo voy a ejecutar mi propio proyecto con mi propia agenda, logramos resultados súper afortunados, a veces súper desafortunados, pero bueno, también afortunados, y te estresan muchísimo menos. O sea, creo que ese como sobrecontrol de la información en la arquitectura nos está jugando una mala pasada, una súper mala pasada. Y creo que es algo que José y Juan Pablo pasa en todos los talleres, porque no es tanto respondiendo a la pregunta, pero finalmente todos en el taller tenemos a un hijo que se llama proyecto, y tenemos un profesor que nos resuelve el proyecto, o sea, que nos ayuda a resolver el proyecto en ciertos términos que son los lineamientos de taller, pero ¿para qué vamos a andar con cosas? Al que le iba bien en taller es el que de alguna manera le debería ir bien en la vida profesional. ¿Y por qué no le va bien en la vida profesional al arquitecto que le encantaba la historia y resulta que es académico? Puede que le vaya muy bien, porque le vaya muy mal. Y al que le encantaba los circuitos de clima, de sanitario y de eléctrico, ¿por qué ese arquitecto no le va bien? ¿O por qué nosotros como arquitectos creemos que no le va bien? A lo mejor es un tremendo coordinador de obra o un inspector técnico de obra. Pero resulta que nosotros mismos nos pisamos la cola porque como arquitectos estamos acostumbrados a que el que se luce es al que le va bien en taller. Si te fue bien en estructura, bueno, ¿a qué le importa, no es cierto? Si total, aquí que la lleva es taller. Todas las universidades tienen una cantidad de créditos increíbles para taller, la cantidad de horas designadas por hora en los planes de estudio es enorme para taller, etc. Como que en el taller es donde de verdad están los arquitectos. Y yo creo que eso hay que romperlo. Vamos a ir cerrando, chicos, con Matías. La última pregunta creo que tenemos. Hola, ¿me escuchan? Matías. Sí, hola Matías. Sí. Hola, primero que todo, muchas gracias por la presentación, estuvo súper buena. Bueno. Y quería comentar, bueno, yo soy de otra universidad, pero estoy aquí de espía, no. Pero quería hablar un poco respecto a la academia o a la docencia. ¿Cómo ha sido tu experiencia y cómo esto de lo real o del quehacer de esta cierta manera aparece en el taller? Porque yo personalmente me voy a enfrentar al proyecto de título el semestre que viene y siempre me llama la atención como la poca realidad que hay en la academia, como esto de no hay presupuesto, el programa puede ser lo que a uno se le ocurra, eh, casi que no existe un encargo real, como que no nos enseñaran, al menos estoy hablando desde mi perspectiva, a ejercer o a proyectar en este plano de la realidad. Entonces, para ahí un poco iba la Sí. conversación. Mira, yo creo que, perdona, tu nombre era Matías. 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 Súper buena tu pregunta, Matías. Es imposible responderla. Voy a la tercera pregunta. Pero intuyo que está súper relacionado a que, en definitiva, la arquitectura es una cuestión bastante compleja y yo creo, no lo sé, creo que si tú tenés que elegir qué enseñarle a un estudiante en 5 años, no le vas a enseñar cómo hacer un ingreso municipal, que podría ser una realidad administrativa, o no le vas a enseñar a coordinar el proyecto en todas las especialidades que están involucradas, porque podría ser algo prescindible, ¿no es cierto? También hay una cosa en el taller como de que pareciera que lo único que realmente importa en la arquitectura es enseñar a proyectar, ¿cierto? Y ahí creo que es donde está el problema con la bajada a la realidad, que no sé qué universidad no lo tiene, excepto la Universidad de Talca, que tengo la impresión de que a través del proyecto de título, que puede tener otras consecuencias negativas, intenta dar esa bajada a la realidad. Ahora, creo por otro lado, como para marcar el contrapunto, que una escuela de arquitectura te tiene que enseñar arquitectura. Porque esas otras especialidades, o ese otro ingreso municipal, o esa coordinación de obra, como le quieras decir, lo que fuese, te va a llegar en 6 meses. Vas a entrar a una oficina y lo primero que vas a hacer va a ser sacar un certificado de informes previos, hacer un ingreso municipal, entender cómo funciona el plano de puerta y ventana, los porcentajes de adosamiento, etc. Y en 5 meses lo vas a haber aprendido, vas a haber hecho un ingreso para otro arquitecto probablemente, o ojalá para ti,
pero va a ser un terreno súper forzoso con el cual chocar, y listo. Entonces, la pregunta es, abro la cancha aquí, digamos, a riesgo de demanda. ¿Tú esos 6 meses prefieres aprender de ingresos municipales o de esa bajada a la realidad que dices tú? ¿O prefieres aprender de arquitectura? Porque esa bajada a la realidad la vas a tener sí o sí. Ya entiendo, buena. O sea, es como, así funciona. O sea, está bien o mal, no lo sé. Pero yo te invitaría a que si es un tema que te interesa, trates de trabajar un proyecto de arquitectura en tu título que esté vinculado a la realidad, que pueden ser súper diversas. Puede ser desde la restauración, a trabajar con una comunidad, a un proyecto que ni siquiera sea arquitectura, sino que coordinación territorial para lograr ejecutar un X o tal o cual pabellón en alguna parte, qué sé yo. Pero ojalá te interese la realidad, porque pareciera ser que los arquitectos vivimos en un mundo paralelo y creo que eso tiene que cambiar. Sí, de hecho, por eso me gustó harto la presentación, porque hablaba como un poco de casi hay que poner los pies en la tierra, al menos como estudiante, es súper valorable este tipo de presentaciones, porque como decías tú igual en algún momento, estamos acostumbrados a ver la imagen de la revista, ver todo lo que pasa solo dentro del mundo de la arquitectura, pero también lo que pasa detrás es súper importante y súper valorable y que como estudiantes también nos tiene que servir como para formarnos y para tener una mirada crítica también de la disciplina y de cómo vamos a ejercer en algún momento. Bueno, es que Pero eso parte, y es otra crítica a la universidad. Yo hago clases, he hecho clases en muchas universidades, en que, por ejemplo, hay una cuestión que me estoy pisando la cola, que se llama portafolio. Y tú en el portafolio tienes que sacar la mejor foto, a veces te setean, tienes que tener tu maqueta, el render tiene que ser así, WhatsApp. Para mí son o renders, como dice Albert Ivy, no renders. Y en definitiva lo que pasa es que la misma formación de arquitecto te está impulsando a la construcción de una imagen. Y finalmente te quedas atrapado entre tu agenda, que tu formación como arquitecto generó, el cliente con su encargo, y las circunstancias que determinan si esa cuestión es llevable a cabo o no. Eso te puedo comentar. vale, Bueno, muchas gracias. falta una cerveza. Yo antes de que JP haga el cierre, quería igual hablar en parte un poco de la escuela y bueno, nosotros igual conversamos previamente, como comentabas al principio, y hablamos todos estos temas. De hecho, creo que hay muchos temas más que quedan como para unas futuras oportunidades que no se tocaron. Pero más que nada hablar de que me quedo con algunos puntos. Es una arquitectura honesta, metódica, pero a la vez espontánea, y yo creo que eso es aún más interesante de mostrar. Creo que eso es algo de que, al menos ahí, JP, la Marisa, etcétera, tratamos de que en la UDD, al menos en nuestra facultad, se trabaje, se enseñe y que los alumnos también aterricen a una realidad que es lo que hay. Y de hecho, me quedo exactamente con esa frase que le dijiste hace, no sé, 2 minutos. Así funciona. Literalmente con eso me quedo. Creo que es interesante también el plantear de que la arquitectura no es solamente diseño, sino que la arquitectura tiene muchas aristas. Y eso es lo interesante que aparece también en tu primera imagen, en donde nos dices, tengo distintos puntos en los cuales enfocarme y no sé si uno es más importante que el otro, sino que todos me van a llevar a una obra, a la construcción. Entonces, me quedo con eso, creo que hablo por varios, es muy interesante la charla y nada, agradecerte, Felipe, creo que fue bastante interesante y nos abriste también un poco esta posibilidad de seguir discutiendo temáticas con los alumnos. Qué bueno, era la idea, ojalá les haya gustado, ojalá. Bueno, está más que claro, yo por lo menos los mensajes que han pasado, ahí los pueden revisar, en general todos están súper contentos con la charla. Yo por mi parte, igual que lo que dice el José, agradecer nomás, creo que sumando a la humildad que habla el José, yo creo que la humanidad, una chica también te puso aquí, la humildad, la humanidad, nos ayuda harto a acercarnos a la gente, a acercarnos al cliente, a estrechar un poco, acortar la distancia que a veces tenemos con el oficio. En nuestro primer también había algo que yo creo que a veces, estas charlas son un poco para los alumnos, pero yo creo que a todos nos pegan y nos hacen de cada cierto tiempo reformularnos algunas
algunos lineamientos. Pusiste al principio ahí el construir un discurso. Yo creo que a veces esa maldita imagen que uno tiene, como que casi que se ven obligados. A mí cada cierto tiempo, yo no tengo, por ejemplo, Instagram como profesional. Me retan, me dicen, pero ¿cómo no vas a mostrar lo que haces? Bueno, no lo hago, paso más tiempo conversando, no sé, que subiendo la imagen correcta. Creo que a veces las velocidades de hoy en día son bastante brutales, entonces a veces uno empieza a apagar incendios y se empieza a olvidar del relato de nuestra existencia arquitectónica, digamos. Entonces yo de verdad súper agradecido, creo que charla súper amena, súper cercana y creo que eso demuestra también o se expele del fondo de tu forma que tienes de enfrentar la arquitectura. Así que de verdad, todo un agrado Qué bueno. y muchas, muchas gracias. Me alegro, Juan Pablo. Me alegro. Bien, Ya, pues. ¿Ya? ¿Hay alguien más que quiera aportar algo más? ¿Sí? ¿No? No, ahí puras felicitaciones por el chat. Sí. No, Qué oye, yo bueno, no puedo pues. ver el chat. Yo no puedo ver el chat. Qué fome no poder ver el chat. Está pero abajo, pero te lo empezar- puedo enviar, de hecho, si quieres, porque en realidad hay puras felicitaciones y Sí. de No, pero van a eso, empezar a llegar las solicitudes de práctica, de claro, trabajo, Todos de bienvenidos. Todos bienvenidos. van a subir los la likes. facultad va harto a Valdivia, así que yo creo que ahí el próximo viaje vamos a... De todas maneras, pues, ya sabes a qué cervecería vamos a ir. Oye, por mi lado, muchas gracias. Para mí es súper interesante tener estas especies como de reseteos, porque siempre hay que armar esta cuestión y sonar medianamente coherente, porque si no, ¿para qué? Y son una especie como de engranaje interesante que te arman un pivote entre lo que venía haciendo y por qué, y lo que vaya a hacer hacia adelante. Sobre todo cuando hay alumnos, porque creo que hacen preguntas súper honestas, súper simples, no tratan de sonar sofisticados, pese a que muchas de las preguntas, 3 de hecho, fueron tremendamente profundas. Y nada, gracias. Ojalá que nos juntemos de nuevo, ojalá en vivo, y conversemos arquitectura. Es súper entretenido conversar de arquitectura. A mí, Ahí por como te dijo Miguel la última conversación que tuvimos, ojalá en Valdivia y con cerveza. Pues ahí. Bienvenidos. Gracias, Bien. Felipe. Bien. Muy bien. Gracias por todo. Sí. Vamos a agradecer Nos vemos. entonces al arquitecto, a nuestro invitado, arquitecto Felipe Galé, por su muy interesante conferencia, y también al auditorio que nos acompañó hoy. Los vamos a dejar cordialmente invitados a nuestro próximo ciclo de charla, Mujeres Arquitectas, a realizarse a fines de junio, para que lo tengan todos presentes. También les comento por ahí, porque también había una preguntita por ahí, que las charlas fueron todas grabadas, por tanto, van a tener acceso a ellas. Así es que para los que preguntaron, ahí va a estar. Bueno, buenas Los que se quedaron noches. viendo el partido. Buenas noches y hasta una próxima. Muchas gracias. Que estén bien, nos vemos. Chao, chao. Igualmente, adiós.